Si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me levantaré. Cuando me pese la cruz que debo cargar, cuando me agobie el dolor y la enfermedad. Muy buenas noches a un programa más, aquí en la nueva radio, la palabra de Dios, fuente de auténtica felicidad. Estamos hoy con un invitado muy especial, con mi amigo Claudio Rizzo. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia de la radio y todos los que desde Argentina también sé que nos están escuchando en este momento. Un saludo para Eduardo, que está allí en todos los controles ya, como siempre. Eduardo, gracias. Así que es un gusto tenerte por acá, un gusto poder compartir en esta noche en nuestro programa, que la gente siempre lo espera. Qué lindo. La gente participa. El padre Giovanni no está, no sé si llegue ahora, estaba con otro compromiso, pero seguramente se va a hacer presente de alguna manera. Saludos para todos y especialmente para los enfermos, para todas las personas que nos han pedido tenerles presente en nuestra comunidad y en nuestra oración, en nuestros momentos a veces donde nos ponemos ante el Señor para orar por tantas necesidades, y ahí están presentes. Hoy vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos compartiendo algunas pautas para no caer en la desesperanza desde la palabra de Dios, y compartíamos cómo hay muchas situaciones en la vida que nos llevan a sentir que no podemos más, la madre de familia que lucha con la salud de su hijo, de su hija, la madre con su hijo drogadicto, el hijo que muchas veces lucha por conservar ciertas relaciones y no puede. Hay tantas situaciones en la vida que a veces muchas personas sienten la sensación que el peso es más grande que sus fuerzas, que la carga que llevan no pueden soportar. Pero claro que sí, que se puede. Y vamos a dar continuidad a ese tema, específicamente hablando de la depresión, como cuando dejamos lugar a la desesperanza se sigue avanzando y muchas veces se cae en la depresión. Y para este tema es que tenemos hoy la presencia de el teólogo Claudio Rizzo. Claudio es de Argentina, lleva 22 años trabajando en la radio, emitiendo programas de todo tipo, es teólogo, como he señalado, hizo todos los estudios que hace cualquier seminarista para ser sacerdote. Sin embargo, nunca estudió para ser sacerdote, sí hizo estudios, pero como un laico. Así que yo creo que esto también es muy importante y lo quiero resaltar. Claudio es un laico que se ha dedicado al estudio de las ciencias de Dios, al estudio de la ciencia teológica, pero también ha estudiado filosofía, además habla inglés, habla italiano, ha publicado libros, lleva 32 años ininterrumpidamente dando retiro espiritual, predicando en todos los ambientes de la iglesia, predicando a laicos, a religiosas, a religiosos, a sacerdotes, a seminaristas, y me quedo corto, yo creo, Claudio. Monasterios también. En monasterios. Así que es un gusto y queremos que nos comparta la depresión, el tema de la depresión, a la luz de la fe, pero también a la luz de la ciencia. Así es. Gracias, César, te agradezco mucho. Para mí es un gusto y sé que la radio también hasta ahora es mi lugar, ¿no? Un lugar desde donde evangelizo, como vos lo dijiste, desde hace más de 22 años conduciendo mis programas y habiendo trabajado en 18 radios en total. El número lo digo porque tiene un significado.
la gente tiene sed de Dios. Y por eso es que continúe siempre. De lo contrario no se podría sostener hacer programas de estas características que podríamos hoy sintetizar en términos tales como formación interdisciplinaria, que es desde la fe, desde la teología, incorporar los aportes de la sociología, de la psicología, de la ética especialmente, y así poder, como el agua, ¿no?, ir perpetrando todo espacio, todo lugar donde se genera conflicto, porque la salvación, que es un tema que trabajamos en teología, es algo conjunto que uno hace con Dios. Como siempre aclaro a toda la gente que tengo delante de mí, la redención ya la hizo Jesús, ya nos redimió, nos liberó del poder del pecado, y eso es algo muy bueno, ¿no?, con su cruz y su resurrección. Y la salvación es todo un camino nuestro de conversión. ¿Y qué vamos convirtiendo? Bueno, vamos transformando entonces para acercarnos a un verbo también que existe en la Escritura, cuando San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12 dice: transfórmense interiormente, renovando su mentalidad. Y la conversión es un camino de transformación. Y la transformación siempre es saludable cuando se realiza desde un ámbito de libertad, ¿no? Siempre me gusta aclarar, sobre todo en un medio masivo, que aquellas palabras que nos dice el Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si bien imagen y semejanza son dos términos hebreos, demut y tselem, como se pronuncia en hebreo, se llama en teología paralelo sintético. Un paralelo sintético es un concepto que encierra una misma realidad. ¿Cuál es la misma realidad? Que Dios nos dio el libre arbitrium, es decir, la capacidad de elegir. Entonces uno también elige estar mal o estar bien. Esto suena a simple vista como que puede ser así y tal vez no. Yo no elijo estar así, dice mucha gente que se deprime, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer tanto con la inteligencia como con la voluntad. Cuando hablamos de la palabra depresión, yo me dediqué a investigar a través de los años teológicamente, en teología bíblica, y hay un verbo que es merimnao en griego, ¿no?, que es ir en distintas direcciones, dirigirse de distintas maneras, y cuando hay depresión, la mente experimenta eso, una dispersión. Es como que una persona no puede coherentizar aquello que quiere ver para poder dar un salto y ser una persona normal. Como dice toda persona depresiva, ¿no? Yo no puedo tener la vida de antes. Entonces, me parece importante poder aclarar, lo estamos diciendo todo sin escrito, sin seguir unas líneas, ¿no? Es una charla de amigos entre los oyentes y nosotros. En principio, creo que hay que tener en cuenta, por un lado, lo siguiente. Toda depresión se refiere al pasado, nunca al presente. Cuando alguien dice, yo me deprimo de lo que está pasando, no, yo me aflijo de lo que está pasando, porque a veces, inconscientemente, claro, e involuntariamente, por tanto, manejamos términos que desconocemos. Y hay una dimensión del hombre, a la luz del saber, que es la dimensión nocional. Una veces las nociones no las tiene claras. Es como aquel que dice, estoy deprimido y está abúlico. Abúlico significa que está sin reflexión. Entonces, sin reflexión no quiere decir que está deprimido. Por eso ya de entrada tenemos que aclarar. La depresión siempre se refiere al pasado, a diferencia de la aflicción que se refiere al presente. La depresión siempre magnifica la pérdida de un objeto de nuestro amor. ¿A qué llamamos objeto de nuestro amor? Un trabajo, una persona, una relación afectiva, un barrio, un país.
Cuando la gente se tiene que trasladar, a veces se deprime, al mudarse también se deprime. Por eso todo eso tiene que ver con una experiencia vital. En toda experiencia vital interviene la inteligencia y la voluntad. Entonces, si decimos que en la depresión siempre tenemos que hablar de algo sucedido en el pasado de uno y que magnificamos más de lo que son las cosas, esa es la experiencia que la mente tiene. En cambio, en la aflicción, la persona se aflige de lo presente y reacciona en forma coherente con su realidad. Por eso se aflige. Y hay cosas que nos afligen en la vida. En esto que nos viene compartiendo, que el encuentro que tiene Jesús con Marta y María, Lucas 10:38, justamente el verbo en griego que aparece allí es merinao, cuando Marta le pide a Jesús que le diga a su hermana que por favor le ayude en los quehaceres de la casa, y claro, Jesús le responde: Marta, Marta, te afliges por tantas cosas, pero una sola es importante. También en el mes de la Biblia, María ha escogido la mejor parte. O sea, cómo nos afligimos y en el presente se deprime por cosas del pasado, pero en el presente se va reflejando esa situación, se pierde la paz, nos desesperamos por cualquier cosa, y siempre es necesario entonces volver al centro, ¿no? Al centro de nuestro yo, a lo que da consistencia, que en este caso sabemos que el único que armoniza nuestra vida es Dios. Exactamente. Quería hacer eso porque es interesante ese diálogo allí cuando Marta interpela a Jesús. Así es. Y me acordaba que justamente la expresión es merinao. Y le interpela incluso por lo que le está pasando en el presente, no por el pasado, ¿no? Sí. Por eso es un verbo, digamos, de ensayo que nos arrima, nos aproxima a esta realidad que es la depresión. Claro que la psicología como ciencia ya va naciendo a partir del siglo XIX, por eso es que a partir de ese momento se empiezan a acomodar las piezas, ¿no? Piezas tales como, bueno, creo que es importante saber que existen básicamente dos tipos de depresión. La depresión endógena, que se debe a alguna ausencia de alguna sustancia, por eso se medica a la persona para que esa droga o la combinación, mejor dicho, es lo ideal de ciertas drogas, según el caso, pueda recuperar una persona y que la persona adquiera también una recuperación. Recuperación no es sanarse totalmente, porque para sanarse se necesita de la intervención de la inteligencia y la voluntad de la persona, pero ayuda a recuperarse. Ya recuperarse es como arrimarse al verbo superar algo, como en el duelo. Uno supera, pero no se sana totalmente. Ahora, la depresión se puede sanar totalmente. Esa es la novedad, con la intervención de la inteligencia y la voluntad. Antes de explayarme un poquito sobre este tema, quiero decir el otro tipo de depresión que se llama reactiva. Reactiva, ¿por qué? Porque una persona reacciona frente a algo que le sucedió en el pasado. Esas cosas que quedan soterradas, escondidas en el inconsciente, porque, cuando Freud sectoriza la mente, porque la mente no tiene partes, ¿no es cierto? Es igual que, como vos mencionaste, el Evangelio de Lucas. Lucas tampoco puede hacer una división de tiempos, porque el tiempo no se puede dividir. Lucas sectoriza, periodiza, se dice en Biblia, los tiempos. Tiempos de Dios, de Israel, tiempos de Cristo, tiempos de la Iglesia. Del mismo modo, esto para que haya una armonía entre todo lo que vamos diciendo, sucede con aquello que tiene que ver con nuestra mente. Nuestra mente tiene tres sectores: lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Lo consciente es aquello a lo que tenemos acceso directo. Entonces la persona se da cuenta, utiliza su inteligencia y su voluntad y se pone de pie. Lo preconsciente es lo que está en tránsito, o sea, lo indefinido. Me gustaría, pero yo quisiera salir de este estado de depresión, pero
Ya me acostumbré a hablar de un modo, a vestirme de un modo, a ser como Sí, soy. el mismo lenguaje es muy fuerte porque Es fuerte. el pero ya estás poniendo un obstáculo. Exactamente. Ahorita en la psicología uno no voy a decir quiero, sino lo voy a hacer. Los peros siempre nos ponen ahí, Sí. ponen un obstáculo. Santa mental. Teresa de Jesús utiliza la determinada determinación, pero es cierto también que toda persona depresiva tiene la voluntad averiada. Claro. Por eso en el trabajo conjunto de la inteligencia y la voluntad, cuando se va terapizando, o sea, la persona va conversando, va hablando, y la persona puede llegar a lograr su reconexión con la capacidad de pensar, vuelve a rescatar su libertad interior y elige. Cuando uno elige, es libre, si no, no es libre. Pero ¿qué pasa con el último sector, que es el inconsciente? El inconsciente es un sector de la mente donde se acumulan las represiones neuróticas. Entonces, a veces uno en la niñez, sobre todo en la niñez, en la adolescencia, mandó a este archivo llamado inconsciente cosas que no pudo asumir como le hubiese gustado asumir. Pero era chico, no tenía defensa, su palabra no valía, tenía que obedecer órdenes o mandatos familiares, esté o no de acuerdo. Todo eso se mandó al inconsciente. Y después de unos años, la persona empieza a pensar y a decir, cuando esto me sucedió, ¿por qué me sucedió? Y justamente esta es una de las tres causas que denotan que la depresión es patológica. Quiero decirlas ya desde el inicio. Hay 3 características, vamos a decir así, para que todos los oyentes puedan entender, que definen lo que es la depresión patológica. Una depresión justamente es que es fantasmática. Otra es que es estereotipada y otra que es anacrónica. Vamos a decir una cosita de cada cosa para que todos puedan comprender. ¿Qué significa que la depresión, para que sea patológica, debe reunir estas 3 características? Fantasmática significa que la persona, cuando está deprimida, usa mucho su imaginación y todo queda en imágenes, no queda en concreción. Entonces, fantasea, hay una ideación patológica que hace la persona, que es todo un mundo interior que se abre y desarrolla, pero sabe que no lo puede concretar. O sea, usa más el yo imaginario que el yo real. La depresión es estereotipada porque se instala como un modo de ser ansioso. La persona sabe que tiene una ansiedad flotante, como latente en su vida, se siente ansiosa, entonces también se les da muchos ansiolíticos. Y por otro lado es anacrónica, y esta es una característica muy común en todos los casos, porque vamos a aclarar que un anacronismo significa traer una situación del pasado al presente y vivirla como tal, como si me estuviera sucediendo ahora. Y son esas las características que van definiendo, que van poniendo un fin a lo que es una depresión patológica, en el sentido de que una persona, podemos decir, tiene depresión patológica. Pero si no tiene estas 3 características, la depresión es normal, pero no es patológica. Y la depresión normal dura 3-4 días. Por eso siempre se dice, y yo en muchas radios lo he dicho, la depresión, al ser normal, siempre tenemos que entenderla como un recurso que Dios nos da para soslayar ciertas cosas que pueden generarnos distintas cosas. Por ejemplo, tristeza. Pero no siempre que la persona está deprimida está triste. A veces está muy abúlica, o sea que le falta mucho coordinar lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace. En otros casos se manifiesta como un desgano total. En otros, como enseña San Ignacio en sus ejercicios espirituales, es una desolación. Fíjate que ha adelantado que él en la segunda semana de ejercicios, en la 5ª regla, dice, en tiempos de desolación, nunca mudarse, o sea, no tomar decisiones. Y hay mucha gente que dice, bueno, voy a hacer así, voy a hacer... No, cuando uno está en tiempos nebulosos,
en tiempos donde no ve la luz, no está contando con la luz del Señor, conviene detenerse, hablar con las personas que son, digamos, aptas para poder ayudar. Si es desde la dirección espiritual, lo que se llama en los últimos 30 años acompañamiento espiritual, tiene que ser con personas sabias, como nos enseñó el Papa Juan Pablo II en el año 1983. Él habla de tener todas las personas que trabajamos acompañando, y toda persona que está en la pastoral acompaña. Tenemos que tener sabiduría cultivada, dice él, y psicología pastoral. Esto se publicó en el Observatorio Romano. Porque sin una sabiduría cultivada, uno puede ver solamente un lado de lo que le ocurre a la persona, pero con palabras no solucionamos nada, con lindas palabras tampoco, porque la persona que está depresiva genera su propio mundo. Y para ingresar a ese mundo hay que tener una palabra sapiencial, una palabra, digamos, sabia, que atraviese su mundo interior. Ahí es donde la persona, desde esa área libre de conflicto, que lo tiene toda persona, incluso en otras patologías psiquiátricas, siempre hay un área libre de conflicto. Entonces, la persona desde ese área libre de conflicto, que vendría a ser una lucecita en medio de una sombra, la empieza a desarrollar más, porque ingresó algo que a la persona le viene bien a su mundo. La palabra llave que nos permite acceder a ese otro espacio donde no todo mundo logra acceder, justamente porque atropellamos, juzgamos a la persona. Qué importante lo que nos va compartiendo Claudio, porque son situaciones que si no las viven los que están escuchando, los que estamos escuchando, siempre de alguna manera nos pueden amenazar. Y conocemos personas que estarán pasando por alguno de estos niveles. Por eso, tener esa palabra llave, esa palabra que nos hace acceder a la otra persona, respetar sus tiempos, no ser atropellados con ellos. Generalmente los culpamos, y al culparlos los cerramos más y los dejamos en ese mundo. ¿Cuántas cosas podrían haber sido diferentes o haber tenido finales diferentes si hubiéramos tenido a alguien que en ese momento hubiera llegado a nuestra vida? Están llegando mensajes. Generalmente, Claudio, acostumbramos leer mensajes que nos comparten. Recuerden que hoy también pueden participar, no porque esté Claudio, que ustedes lo ven así seriecito, pero él le gusta también hacer sus bromas, sus chistes. Sí. Nos conocimos en un viaje a Tierra Santa en el año 2013, fue mi segundo viaje a Tierra Santa, y compartimos 20 días en ese viaje maravilloso que fue cuando hicimos con Egipto. Y están llegando mensajes. Giovanni manda su saludo, un saludo cordial al invitado Claudio Rizzo. Gracias. Están en carretera. Hemos escuchado el inicio del programa con Monseñor Martín, él es el obispo diocesano. Un gran saludo. Que está escuchando, también envía su saludo al Monseñor Martín. Regresamos de Montevideo y Monseñor se encuentra muy bien de salud, nos dice el padre Giovanni en uno de los mensajes. Y también por acá, por otro lado, también llegó el mensaje. Esto es de un pueblo aquí a 20 kilómetros que se llama 25 de agosto. Un pueblito que se llama 25 de agosto. Qué placer escuchar a dos grandes del Señor. Van llegando mensajes también desde Argentina. Buenas noches. Es una gran alegría escuchar este programa con la temática que están tratando. Claudio. Bendiciones abundantes. Dardo. Bueno. Y desde otro pueblito que queda aquí a unos 15 kilómetros, que se llama Mendoza. Pasamos hace rato por ahí, está sobre la ruta 5. También nos mandan muchos saludos. Bueno, van llegando diferentes mensajes. Pueden participar. Vamos a procurar leer, darle lectura a sus mensajes, y seguramente nos prolonguemos un poco más en este programa especial, con un invitado especial, un tema que nos concierne a todos. Por eso creo que hace mucho bien a toda la audiencia, y como nos damos cuenta, o como ustedes se podrán dar cuenta,
todos los que están al otro lado de estos micrófonos, no solo es para aquel que cree, no es solamente para el católico de Florida y de los departamentos aledaños o para quienes nos siguen a través de internet. Toda persona se encuentra en esta situación. Tal cual. Entonces recuerde que pueden mandar sus mensajes al 097-315-091 si quieren enviar alguna pregunta, que también aquí Claudio nos puede iluminar, o si quieren participar directamente pueden llamar a 4352-2086. Todos conocen muy bien el número telefónico de la radio. Así, Claudio, que nos seguís iluminando con el tema. ¿Cómo no? 5 minutitos más y vamos a un corte después. Bueno, muy bien. Creo que podríamos dejar, si te parece, César, abiertas las puertas para hablar un poco de las causas que universal y científicamente generan depresión en una persona. Porque es importante, hasta ahora hemos dado algunos datos claves, ¿no?, respecto de lo que es la depresión, no asustarse de una depresión normal, verla como un recurso que tiene el psiquismo para poder soslayar, decimos, algunas inquietudes, cosas que nos surgen, cosas que recordamos, capítulos de la vida que hay que cerrar, y como dicen los lacanistas, hay que abrochar capítulos en la vida. Es cierto, sí. Uno no puede seguir con cosas abiertas, con rencores abiertos, con hostilidad abiertas, con duelos patológicos que siguen dando vuelta. Por eso justamente una de las causas universales es el duelo patológico. Después diremos cuándo es patológico y cuándo no. La hostilidad, ser una persona que siempre donde puede clava su aguijón, eso no ayuda para nada. Ser una persona atacante, ¿no?, con sus palabras. Por ejemplo, los irónicos. Sí. Toda ironía es una agresión inteligente. Entonces hay gente que sabe dónde hiere y dice, disculpame, no te quería decir eso, ¿no?, pero sabe dónde. Son irónicos. Hay gente que, digamos, no la puede definir, pero la psicología define la ironía como una agresión inteligente, no es una agresión cualquiera. Sí. Saben dónde pegar, ¿no? También está el sentimiento de culpa, que lo vamos a poder tratar. Y la falta de gratitud, aunque parezca mentira, es una de las, digamos, de las causas muy comunes. Las personas que nunca agradecen es porque no tienen contacto con la realidad. Porque si vos estás tosiendo, te dan un vaso de agua, vos decís gracias. Hay un contacto con la realidad, te lo alcanzaron a vos. Hay gente que lo agarra y jamás dice gracias. A mí de chiquito me enseñó a dar gracias por todo, y si no me daban para que... ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se enseñaba antes? Como se enseñaba antes. ¿En Colombia? En Colombia, y no me frustró eso. Y también te dejo una ahí para, después de una breve pausa, ¿qué le dirías a una persona que de un momento a otro la diagnostican con una enfermedad terminal y no quiere nada? A partir del diagnóstico no quiere nada y está entregada. ¿Y qué le dirías? Luego, siempre comparto mucho en todos los espacios que tengo, en relación con lo que tú nos señalabas hace ratito, la necesidad de hacer procesos. Nos cuesta mucho hacer procesos, que va también muy unido a esto de saber cerrar capítulos, hacer procesos. Como no hacemos procesos, a veces tenemos una cantidad de cosas en el aire, y también cuando nuestra mente está desordenada, yo te contaba esta tarde, generalmente nuestro mundo exterior también lo tenemos desordenado. Totalmente. Yo soy una persona que si tengo desordenada mi habitación y mi escritorio, yo estoy mal interiormente. Necesito tener las cosas ordenadas y eso me da a mí como cierto regocijo. Vamos a una breve pausa y perfecto, ya vamos a continuar. Muy bien. Tu
si alguna vez no sintiera tu amor. Si el temor cierra mi corazón, esperaré en ti, mi Señor, y yo sé que me levantaré. 1200 AM. Imprescindible no dejar de escuchar. La nueva Radio Florida es... Para compartir lo mejor de nosotros. Perfumería bellísima, con mucho gusto te da la hora. 21:05. Conocé en Bellísima la nueva línea Revitalif de L'Oreal, a base de ácido hialurónico. Reduce las arrugas e hidrata intensamente tu piel. Crema para el día, noche o contorno de ojos, 870 pesos cada una. Innovadora mascarilla de tela Revitalif, con ácido hialurónico, para aportar un shock de hidratación, solo por 350 pesos. Te ofrecemos atención personalizada y limpieza de cutis sin cargo con la cosmetóloga médica Marcela Marrero. Bellísima, la perfumería que siempre te da más. Si usted quiere que su sueldo le rinda y llegar cómodo a fin de mes, solo tiene que hacer sus compras en Mercado María José. Todo lo que necesite está allí y con precios imbatibles. Mercado María José, donde todos los precios son ofertas. Como me gusta ir a comprar A Minimarket Tres Hermanos. En Minimarket Tres Hermanos siempre te brindamos lo bueno al mejor precio. Paños de piso 3 por 100, escobas plásticas 2 por 100, bolsas para residuos familiar, paquete de 10 unidades 5 por 100 pesos, lámparas bajo consumo 99, baldes negros 75 pesos y como siempre tenemos todo para faena. Minimarket Tres Hermanos, única dirección Juan y Cardoso 3422. Minimarket Tres Hermanos. Para todos el preferido. No te quedes corto, elegí Higienol Max, que tiene 80 metros del papel más rendidor, absorbente y resistente. Higienol Max, siempre rinde más. En Nevex convocamos a distintas personas, como Fernanda, para que nos cuenten sus experiencias con el lavado de ropa. Lavamos mucha ropa y con los nenes imagínate que hay manchas de todo tipo. Y como tenemos poco tiempo, hacemos lavados cortos y tienen que sacar las manchas rápido. Y los desafiamos a que prueben el nuevo Nevex líquido y comprueben sus resultados. Lavé la ropa manchada de los chiquilines y quedó impecable. Y es mucho más fácil de usar. Nuevo Nevex líquido, lavado perfecto. Comprobalo vos también. Entrá a las redes sociales de Nevex y entérate de cómo conseguir tu muestra gratis. No lo vas a poder creer. En Cash pagás la mitad de la mitad. Llévate 40.000 pesos y pagás la mitad de la mitad. Sí, escuchaste bien. Abonás el 50% del crédito en las fechas que vos elegís y del resto solamente pagás la mitad. Solo en Cash pagás la mitad de la mitad. Cash, líder en confianza. Informate a través del 2507-7777. Llegó la promo de Topline con frescura. Podés ganar $10.000, qué locura. Arma una banda, viaja por el mundo. Viví como un gamer con frescura. Con Topline podés hacer eso y más. Solo seguí la línea de tu frescura. Tu frescura te puedes llevar a donde vos quieras. Buscá dentro de tu pack. Podés ganar $10.000 y cientos de premios directos, como parlantes, auriculares, smartphones y miles de vale otro. Topline, seguí la línea de tu frescura. Tata presenta la colección de recipientes Pump, porque conservar bien tus alimentos también es ahorrar. Los recipientes Pump tienen la función de cerrado al vacío incorporada y conservan la comida crujiente y sabrosa por mucho más tiempo. Juntá los stickers, completá la cartilla y canjealos. Aprovechá coleccionarlos todos. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. 1200 AM. Cuando comienza el día. De día. Cuando llega la siesta. De tarde. Cuando se hace de noche. A la noche. Siempre. La nueva Radio Florida. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido
son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, y esas crueles palabras que amargaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Muy bien, continuamos nuestro programa, La Palabra de Dios, fuente de auténtica felicidad. Por eso es que a través de nuestros programas vamos abordando diferentes temas que tienen que ver con nuestra vida concreta, con el diario vivir, con eso que experimentamos de una u otra manera. A veces porque lo vivimos, a veces porque lo vive alguien que está cerca de nosotros, porque de una u otra manera pesan en la vida de la persona. Voy a dar lectura a algunos mensajes y ya, Claudio, te pido un poco qué le dirías a aquella persona que está con esa situación, más bien esperando y rogando que le llegue la hora de partir. Mensajes: gracias por esta charla que nos llegan tan hondo, deseando no se termine, Dios los bendiga. Acá de Florida, de Silvia. Carmita, buenas noches, Padre César, bienvenido al señor teólogo Claudio, agradecimiento por la claridad con que están tratando el tema que es tan delicado. Nos vemos mañana para saber de María en las Sagradas Escrituras. Bueno, ya valga también recordar que mañana es nuestro encuentro diocesano. Susana, qué interesante e instructivo el programa, gracias por avisar, abrazo desde Argentina, los hermanos argentinos que también están esta noche muy conectados porque son fieles escuchas de Claudio. Sí, es cierto. Y mucha gente que me escucha hace 22 años en radio. Ahora estoy en 4 radios AM trabajando. En Argentina. ¿No? En Argentina. Y desde allá nos dicen: una alegría y una bendición escuchar a Claudio Rizzo. Saludos desde Buenos Aires. Mirta, la señora Mirta. Gracias, Mirta. Desde la Triple Frontera también nos escriben. Estamos reunidos en Iguazú. Hermosa reflexión en la que se complementan Claudio y César. Que mañana tengan una fecunda jornada. Mucha luz a nuestras situaciones y vivencias. Ironía y gratitud. Mucho para pensar. Gracias. Mil bendiciones. Gracias. Dice Adriana desde Iguazú, desde Florida. También nos escriben. Felicitaciones, Padre, por el programa. Bienvenido, Claudio, a nuestra ciudad. Interesantísimo tema. Una bendición escucharlos. Muchas nos gracias. Dice Anabela desde Florida. La comunidad del Huerto, muchas gracias, muy interesante la audición, que Dios los bendiga. Gracias, con las hermanas del Huerto. He estado dando cursos en Mosconi, en la Casa Provincial. No sé si sigue siendo allí la Casa Provincial. Ahí estudió mi hermana, hizo todo el secundario Nuestra Señora del Huerto en la calle Independencia. Así que un cariño grande a las hermanas del Huerto. A las hermanas, sí, un saludo muy grande. Buenas noches, hermanos en Cristo. Somos Alejandra y María de Ballester, Buenos Aires. Qué hermoso programa. Gracias. Les mandamos rocíos de bendiciones para todos. Muchas gracias. Y también de Buenos Aires. Gloria a Dios, querido Claudio. Qué bendición de Dios por estar con César transmitiendo en Radio Uruguay.
Se escucha maravilloso. Eternas gracias por enseñarnos la sabiduría de Dios, que es la luz de Cristo en nuestras vidas, de corazón a corazón. Cariños con rocío de bendiciones. Ya se dan cuenta ustedes. Aquí escribe Marta Lucrecia de Buenos Aires. Quisiera aclarar si lo de rocío de bendiciones. Eso, exactamente. Porque la gente de Uruguay escuchará rocío de bendiciones. Yo alguna primera vez, yo dirigí una asamblea de oración 23 años seguidos. Y ahora en la casa de formación que abrí hace 7 años y medio, donde doy todos mis cursos, aclaro a los oyentes de aquí de la radio en Florida. Siempre dije, me salió un día, ¿no? Rocío de bendiciones. Y después en la Biblia, en el Salmo 133.3, dice que descienda del Hermón, ¿no? De este monte, unos 2.700 y pico de metros, tu rocío como una bendición, ¿no? Entonces quedó desde ahí, entonces es como un saludo, y en todos los programas de radio que he conducido siempre digo rocío de bendiciones. A la gente le encanta eso. Qué lindo. Tiene un sentido, ¿no? Y hay que desear siempre y pedir ese rocío de bendiciones, esa lluvia de bendiciones que ciertamente el Señor quiere para todos nosotros. Yo siempre insisto que somos los hijos de Dios. ¿Cómo quiere un padre a sus hijos? Feliz, realizado. Esta tarde saludabas al obispo emérito. Sí, también gusto. Ha enviado su saludo, Monseñor Raúl. Muchas gracias. Saludabas esta tarde. Dice, un hombre de Dios. El mensaje: aquí estoy con Monseñor Martín, escuchándolos sin perder nada. Excelente, Claudio, qué bueno que lo hayas traído, César. Felicitaciones y gracias. Así que les mandamos también el saludo. Realmente, muchas gracias. Hoy le decía a nuestros pastores. Exactamente, le digo qué capacidad de atención que tiene cuando pasamos a saludarlo. Es que pensabas que iba a encontrar un viejito chochito ahí. No, para nada, no hice un prejuicio, pero me asombró la mirada de él y también esa capacidad de escucha sin interrupción. Sí. Digo, claro, un pastor de muchos años, un hombre que tiene experiencia de lo que es la escucha, ¿no? Sí, y así que un abrazo. Continuamos después de haber dado lectura a algunos mensajes. Como se dan cuenta, llegan muchos mensajes y quiero mandar un saludo muy especial para Rosario y Rubén Mario. Rosario es la esposa de Rubén Mario, que están también allí. Rubén Mario es el dueño de la radio. Un abrazo que nos ha cedido este espacio para estar con la gente de Florida, y no solamente Florida. El mundo, ¿no? Sí, hoy en día es así. Yo lo veo en mi canal de YouTube. Si no te parece mal, César, me gustaría que la gente de Uruguay lo tenga y que recorra el canal de YouTube. Claudio Rizzo, teólogo, es con doble Z, se escribe, porque allí tengo mucho sobre la depresión y mucho también sobre la angustia. Tengo programas de años enteros sobre este tema. Incluso están los videos de cuando yo estuve en la parroquia Santa Rosa en Uruguay. No sé a qué diócesis pertenece, donde yo estuve con Canelones. Aquí la diócesis vecina. Con los deonianos, que me invitaron a predicar 2 noches sobre este tema también. Fue una experiencia muy linda. Si nos está escuchando el padre Simón y el padre Samuel, que están en esa parroquia, les mando un abrazo también. Claudio Rizzo con doble Z, porque hay otros también, o con doble S. Esto es doble Z, ahí está. Teólogo, Claudio Rizzo, teólogo. Como ustedes ven mi foto, hay que pulsar al lado de la foto, porque aparecen cosas mías, pero no entraron al canal. Para entrar al canal tienen que presionar al lado de la foto, ahí entran a la sección principal del canal. Ya entraron, hoy te comentaba mientras cenábamos, 39.000 personas. Y tiene meses. Desde el 4 de enero que lo hemos abierto. Y en primer lugar Argentina. Luego sigue Estados Unidos. Fíjate vos que es curioso, ¿no? Después viene México en mayor cantidad de visitantes, y después, bueno, todos los países, está Uruguay también, pero todavía no con tantos como México o Estados Unidos. Claro. Pero creo que es algo bueno, primero porque el canal es gratuito, no sigue fines comerciales, entonces invitar a la gente a un espacio de evangelización donde en el celular pueden escuchar a la hora que quieren, viajando,
de aquí para allá, en la casa, cuando pueden, parar una grabación y seguir, creo que es algo que realmente conviene decirlo. Vale, Incluso la suscripción es gratuita. Eso es Qué para bueno. que se sepa lo que se sube al canal. Como nos lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a anunciar. Tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Hola. Hola, Padre César. Sí, buenas noches. Te habla Brusones. Brusones, sí. Muchas bendiciones a ti y al Padre Claudio. Sí, todavía Laico. no es Laico padre, consagrado. no es padre ni de familia, es un laico Muchas consagrado, bendiciones, hermano. realmente, por eso también. Está muy lindo el programa. Bueno, Brusones, que estén muy bien, buenas noches. Nos vemos, Padre Nos vemos César. mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Que decía al inicio del programa que es importante también para todos ustedes hoy que nos acompañan en la radio, un laicos, para que se den cuenta que se pueden formar, que pueden justamente predicar, evangelizar, que no para eso hay que ser monja o tiene que ser cura. Sí, es cierto. Hoy lo hablábamos a la tarde entre nosotros, en algún momento de tomar un café, y yo le comentaba a César que, lógicamente, una vocación, como hablamos también con el obispo emérito en su despacho, que una vocación la lleva Dios, porque si no, no es vocación. Y los 32 años que llevo predicando retiros todos los meses de mi vida a tantas congregaciones religiosas, los monasterios, como vos decías, ¿no? Sacerdotes, laicos, eso es algo que uno no lo puede predecir. Es el mismo Espíritu Santo, te lleva a lugares. Cuando a mí me llamaron por primera vez para dar una formación en la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas, lo he hecho, y desde ese momento hace 11 años que estoy formando a las congregaciones, y todos con votos perpetuos, no a novicios, tampoco son menos aspirantes y postulantes, ya son todos religiosos y religiosas que acuden a todos los encuentros que tenemos sobre los temas que abordo, ¿no? Que son siempre temas muy importantes porque conciernen directamente a nuestro diario vivir. Tal cual. Que seamos fieles, es importante el anuncio del Padre César en el laicado, que seamos fieles a la vocación, no con un segundo interés, solo el único interés que sea servir al Señor, donándonos, porque la fidelidad se ve en la perseverancia, ¿no? Uno tiene que seguir trabajando. Y sabes, César, que a mí me llevó, le digo a todos los oyentes, a estudiar la carrera sacerdotal, digamos, ¿no? O sea, los estudios académicos, más concretamente, el hecho de ser predicador, porque empecé muy chiquito. Ya a los 15 años me advertían esto, con estas mismas palabras, en mi primer director espiritual, en los grupos de jóvenes, en los grupos misioneros. Y después, cuando ya tenía 17 años, con el secundario hecho, nos admitían al seminario catequístico. Hice el seminario catequístico 3 años y ya empezaba a trabajar en secundarios. Necesitaba hacer el IPA, el Instituto Pastoral de la Adolescencia. Hice el IPA también, pero yo notaba que eso no me alcanzaba. Y los sacerdotes que me iban rodeando me decían, Claudio, tenés que largarte a hacer la carrera, pero cuando sos laico y necesitas autosustentarte, no es tan fácil hacer la carrera de teología en los años que la pude hacer por gracia de Dios, porque no te queda tiempo para estudiar. Yo me pasaba noches hasta las 3 y 4 de la mañana estudiando y me levantaba a las 7, 7 y media. Claro. O sea, he dormido días y días, 4 horas, 3 horas y media, pero yo quería hacerlo porque notaba que Dios me lo pedía y dije, bueno, año por año voy viendo lo que Dios me pide. Esto lo digo para alentar a los laicos que me están escuchando a que si somos fieles al llamado del Señor, todo el resto viene por añadidura, porque buscamos el reino, ¿no? Y que es muy importante en todos la formación. O sea, no basta tener ganas, tener buena voluntad. Y Tal sobre cual. todo en los tiempos que vivimos hoy, yo insisto mucho eso, es necesario formarnos. En la diócesis siempre estamos brindando espacios de formación, porque no basta la buena voluntad. No basta. No basta para nada. Hoy la gente exige respuestas y respuestas contundentes a temas que atormentan a veces la misma sociedad. Vos recordarás, César,
que en el año 1989 el Papa Juan Pablo II sacó la encíclica para los laicos, que se llama Christe Fideles Laici, aclaramos a los oyentes. Bueno, así dice: la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada uno. En esa encíclica, al laicado, para que uno no se dedique solo a lo social, que no se dedique solo a ir a misa por ir, sino participar del misterio pascual, formarse litúrgicamente, porque hay mucho para hacer en los laicos, desde todo un trabajo de acercamiento hasta los ministerios dentro de lo que es la liturgia. Claro. Una cosa es ser guía y otra cosa es ser animador de una misa. Hay que darle un énfasis. El lector no puede leer para sí, tiene que proclamar la palabra de Dios. Digo, formarse en todas las áreas, sobre todo bíblicamente, porque si uno no es un hombre bíblico, tampoco te viene el entusiasmo para formarte en otras áreas, ¿no? Muchas gracias por la propaganda de lo bíblico. Vamos a continuar con el tema y a hacer el abordaje de estas tres dimensiones que ya anunciabas antes del corte, que me parece importante, que ya por ahí vamos iluminando estas situaciones concretas también de las personas que están por ahí padeciendo estos dolores. Vamos a tocar entonces, de acuerdo al orden que vos propones, qué sucede cuando una persona se entera que tiene algo terminal. Ahora digo, terminal siempre ante los ojos humanos. Hay una realidad concreta. Yo sé que para esto se requiere cultivar la fe más profundamente, porque si una persona no cultiva su fe, no va a llegar a esto. Me refiero las palabras que le dijo San Juan de la Cruz a Santa Teresa: Madre, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Entonces, muchas veces vamos, como debemos hacerlo, a atendernos con los médicos. Los médicos dicen lo que ven. Mi hermana, por ejemplo, entró en coma. Y ya desde el primer día no creían que pasaba de esa noche. Estuvo 7 días en coma. Todos los días decían que no pasaba. Al otro día tampoco, al otro día tampoco. Y yo les decía, yo no siento eso interiormente. Hoy cuando vos me viniste a buscar, César, me decías cómo el Espíritu Santo nos hace saber por anticipado cuando estamos en el camino de Dios, en el Espíritu, la vida en el Espíritu a la luz de la carta a los Romanos 8, ¿no? Cómo Dios yo te decía, el Espíritu, siempre predico, es advirtente, ¿no? O sea, que advierte a la persona. Y yo notaba que no era. Mi hermana estuvo 7 días en coma, salió adelante. ¿Tenemos que escuchar la voz del médico? Por supuesto. Claro. Pero también hay que abrir un gran espacio a aquel que es autor de la vida, creador y consumador, que es Dios. Entonces, muchas veces ese espacio no se abre. Uno se queda con la voz de la ciencia médica, respetable, porque dicen lo que ven, dicen lo que evalúan, pero nos olvidamos de Dios, caemos en una nebulosa. Y realmente hay que pensar, me viene a la mente el Salmo 139. Los días de mi vida ya han sido trazados por Dios. Entonces uno dice, como conocemos nosotros, conocerás vos, en mi vida pastoral también he tenido que acompañar mucha gente con enfermedades terminales, y yo estuve 3 años, entre los 25 y 28 años, en el Hospital Madame Curie, en Buenos Aires, que es un hospital oncológico. Para mí fue un noviciado junto a los 13 años que servía la obra de Don Orione en un hogarcito donde iba a bañar chicos todos los meses, y todas las semanas, por lo tanto. Iba una vez por semana a bañar chicos de 2 meses hasta 24 años. Eso, que lo hice entre los 13 y los 29 años, y junto con la experiencia oncológica de acompañar enfermos terminales, que algunos tenían cáncer y tenían SIDA a la vez, y algunos no solo tenían cáncer y SIDA, sino que eran presos. Cuando llegábamos a tener un diálogo, porque preparé a muchos, porque querían bautizarse, otros querían recibir a Jesús Eucaristía, y yo, por supuesto, confesarse, algunos la confirmación, vivían poco, a algunos les tocaba poco,
pero los diálogos que teníamos entre biombo y biombo, tomándole la mano, las cosas que me revelaban, no era una clase, casi no era un encuentro. Podríamos decir que era un ensamble de la fe. Un ensamble de la fe de la persona que padece la enfermedad con uno. Entonces siempre les decía, nuestra vida, lo que decimos siempre, está en manos de Dios. Y ahí les acotaba algo que yo, en una tanda de ejercicios espirituales, como practicante, digamos, de ejercicios, había hecho con jesuitas. Y es que Santa Isabel de la Trinidad, mencionó un padre jesuita, que es una carmelita a quien han canonizado hace poco, dice, a la luz del Salmo 129, versículo 119, mi vida está siempre en mis manos. Porque uno siempre dice, mi vida está en manos de Dios, pero también mi vida está en mis manos. Entonces, frente a la voz de la ciencia médica, ¿qué hago? Me abro a Dios, porque si Él es el autor, el creador y el consumador, yo sé que mi vida está en manos de Dios, pero también en mis manos hasta el último suspiro. Nosotros en general nos vamos desarrollando y no pensamos mucho en la eternidad. Es un tema del cual no se habla demasiado. Cuando uno habla de lo que es la eternidad, yo en mi canal de YouTube tengo un ciclo entero que he dado un año entero de escatología por radio. O sea, lo que es, se llama Creo en la vida eterna. Para que conozcamos verdades de fe muy puntuales. Pero yo voy a ir a una porque estamos en una charla de radio. Vos mencionaste hace un rato a Lázaro, a Marta y a María. Qué lástima que nuestro hermano ha muerto. Si vos hubieses llegado antes, no hubiera muerto. Y ahí que le dice él, justo ahí le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ¿esto qué nos genera? Una enfermedad, una situación límite que a lo mejor no es el cáncer, puede ser otra. Claro. Otra situación límite. No quiero vivir más. Lo que se llama en ética el tedium vitae, el cansancio de la vida. No quiero vivir más. Eso a mí me motivó a escribir mi primer libro que está en venta, que es El sentido de la vida, que te regalé. Esta mañana te obsequié, ¿no? De la editorial Guadalupe. ¿Por qué lo hice también? ¿Por qué prediqué tanto sobre eso? Porque mucha gente me manifestó en la atención de personas en tantas comunidades que no querían vivir más, que eran de fe, pero preferían que Dios los llevara. Y mucha gente cuando tiene cáncer u otra situación límite, como acabo de abrir este abanico, dice no quiero vivir más, pero uno debe vivir hasta el último momento, pedirle la gracia a Dios de soportar, porque ahí se da un poquito, y esto me permito decirlo porque estoy con un sacerdote, ¿no? La carta a los Colosenses 1:24, lo que clásicamente, ahora ya no, pero clásicamente se conocía con el nombre de principio de corredención. Cuando Pablo dice que ofrece, ¿no?, sus sufrimientos para completar la pasión de Cristo. Esto es, no desaprovechen sus sufrimientos para ofrecerlos a Cristo, porque Cristo completó su pasión solo. Pero el apóstol es muy parenético, ¿no? Vamos a decir, o sea, exhortativo. El apóstol exhorta a las comunidades a que el sufrimiento no quede en la nada, porque la iglesia se edifica. La iglesia como don del Espíritu se edifica principalmente. Entonces uno tiene que ir ofreciéndolo, porque también cuando uno ofrece un sufrimiento, vamos a poner hoy situaciones límites, Dios los toma y Dios bendice. Y empiezan a ocurrir cosas distintas. ¿Qué son esas cosas distintas? Curación, puede ser. Hay gente que se cura el cáncer y lo cura, y porque Dios bendice a esos médicos que están tratando. ¿Qué puede ocurrir? Que tenga la tenacidad para sobrellevar esa enfermedad también. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona desarrolle su santidad al máximo y en poco tiempo. Es decir, hay varias variantes. Por eso me parece que es una respuesta saber abrirse a la voz de Dios. Hasta ahora escuchamos a los médicos, correcto, como yo escuché a los médicos en la situación límite de mi hermana. Pero después
escuché la voz de Dios y me dediqué a la oración todos los días que estuvo, o sea, oración y ofrecimientos. Lógico que no voy a decir públicamente las cosas, pero oración y ofrecimientos. Me acordaba mucho de Santa Teresita. La oración y el sacrificio constituyen todas mis fuerzas, son mis armas invencibles. Y eso también me fortaleció, porque nosotros no solo tenemos el don de la fortaleza, donde no hacemos nada, gratis data, ¿no? Como decía Santo Tomás de Aquino. Es dado por Dios gratuitamente. Tenemos la virtud de la fortaleza, con la que nosotros tenemos que colaborar para que Dios nos siga fortaleciendo. Y Dios fortalece, el Espíritu es fortalecedor. Muchas gracias. Es esto que decía, bueno, para los santos el sufrimiento ha sido un tesoro, lo consideran un tesoro. Para los santos, sí, el sufrimiento, y sigue siendo un tesoro en la Iglesia. Sabes que a través del sufrimiento es que se llega a la verdadera esencia en la persona. Pero hoy también, en el mundo que vivimos, le buscamos zafar al sufrimiento por todo lado, y esto se entiende desde lo antropológico. O sea, naturalmente queremos, como personas, no queremos sufrir. Estar mejor, claro. Pero hay situaciones que no las elegimos y nos encontramos ante ellas, y el tema ahí es, bueno, ante esto que yo no he elegido, pero ya no puedo, ahora tengo que enfrentarlo. ¿Cómo lo vivo? Y ahí es cuando asumimos el sufrimiento, lo abrazamos, lo transformamos, lo pascualizamos, lo resucitamos, porque a veces no lo queremos, o lo arrastramos. O sea, pero si, yo siempre digo, si renegando contra el sufrimiento se nos fuera el sufrimiento, pues yo le digo a todo el mundo que renegue entonces, pero no, por ahí no se soluciona. No es así. Quisiera, discúlpame, porque me parece el momento oportuno, si no se nos va de las manos y puede ser algo que ayude a mucha gente. Hay gente que dice, yo de salud física estoy bien, pero tengo un sufrimiento en el alma. Cuando estudié patrología, ya empezábamos a advertir algunos estudios de San Basilio, pero cuando hice la especialidad en teología espiritual y tuve espiritualidad patrológica, allí es donde quedó claro un aporte muy importante de San Basilio. Él habla del martirio de conciencia. O sea, si bien somos un todo, una realidad polivalente, es cierto que hay personas que no tienen sufrimientos físicos como enfermedades. No, tienen las cosas que cualquiera podemos tener, pero tienen un dolor en el alma que no se lo saca nadie. Por ejemplo, cuando una mamá pierde un hijo. Por ejemplo, es un martirio. Cuando uno de los sufrimientos más fuertes que he encontrado, cuando una persona, y aquí un hombre o una mujer, han abortado. Sabes que ahí uno se siente, yo me siento impotente, porque por más que uno les habla de la misericordia, les ilumina, a veces les pregunto, ¿lo volvería a hacer? No, de ninguna manera. Pero sabes que eso, la mujer o el hombre que está involucrado en esa situación, no logran sanar eso. No, son martirios de conciencia. Son martirios muy tremendos. Varios ejemplos, muy tremendos. Muchas veces cuando alguien me plantea esa posibilidad, yo le digo, va a ser el peor error. Mejor tenga el hijo y regálelo, si es que no puede. O sea, pero recurrir al aborto es realmente una situación tremendísima. Si lo mira uno desde la misma persona que lo realiza, más allá de que todos sabemos, saben, en la iglesia, de que es un crimen y que ahí nos vamos contra la vida más inocente, más indefensa que puede existir. Ahora, Pablo también nos dice, ¿no? Fortalezcanse en el Señor. O sea, no dormirnos en el martirio de conciencia, sea cual fuere, tanto el ejemplo del Padre César como el mío u otros que hay, y la gente los vive en persona, en primera persona, ¿no? Fortalezcanse en el Señor. O sea, hay que acercarse más a Dios. Sí. Yo hace poco les mando un cariño a las hermanas ursulinas de la Inmaculada Virgen María de Chaco, en Argentina, que me están escuchando. Me convocaron para un encuentro vocacional. Y yo hacía rato que no daba nada sobre la vocación. Dije, bueno, si ustedes me lo piden, lo hago con gusto, ¿no? Y vinieron como 25.
entre chicas y muchachos, y entre ellos se formó el aspirantado de la congregación, porque caló hondo todo lo que hablé sobre la vocación, ¿no? Sobre todo la fidelidad a la vocación. Pero yo les decía en este encuentro vocacional a todos jóvenes, varones y mujeres, si ustedes quieren optar por esta vida consagrada, dejen de lado la otra, porque si están con un pie de ir a acompañar a una amiga a bailar o a otro amigo, si les pasan un cigarrillo de un porro y lo comparten y a su vez están discerniendo su vocación, se van a confundir mucho. Claro. Tengan las cosas claras, o sea, tienen que entregarse. Es como la vocación es más exigente que una profesión. Sí. Entréguense y busquen todas las cosas de Dios. Por eso en este fortalezcanse en el Señor también aparece esto, que la gente busque a Dios. En los momentos límites totalmente me entrego a Dios. Mayor oración, me integro a un grupo de oración o asamblea de oración, voy a misa diariamente, me trato de confesar si así me lo pide mi corazón con más asiduidad. Es decir, buscar los lugares formativos, porque la formación va acomodando, ordena la vida. Sí. Lo que queda pendiente ahora del proceso, ¿no? Del proceso y ya por ahí vamos. Leo algunos mensajes más que han llegado y después vamos a ver esos 3 puntitos. Desde Argentina, un abrazo al querido formador desde hace años. Muy bueno el programa y rocío de bendiciones para todos los que te acompañan. Graciela Ramos. Gracias. Buenas noches, gracias por el programa de radio y la formación sobre la depresión. Enviamos rocío de bendiciones para vos, Claudio, el Padre César y nuestros hermanos uruguayos. Somos Alicia y Claudio desde Buenos Aires. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, por acá, desde acá de la ciudad de Florida. Buenas noches, padre, muy buen programa con el teólogo Claudio. Realmente su charla muy interesante, tema tratado muy cerca de la realidad que nos rodea, muy clara la charla, muy cerca de Dios y escuchando con fe tantas cosas para aprender, estando alerta. Muchas bendiciones a los dos y bienvenido Claudio a Florida. Gracias, saludos. Gracias. De Alba. Recordemos que mañana es Claudio el que va a estar orientando la charla en el Salón Diocesano Gallinal 625 con el tema María en las Sagradas Escrituras. Esta jornada que tiene un carácter diocesano y que hace tiempo venimos anunciando. También Inés Astengo. Padre César, gracias por esta reflexión. Tú siempre has tenido palabras para mi martirio del alma y hoy se completa con la charla del teólogo Claudio. Mira vos, qué Esta es bueno. Inés. Todos sabemos que ella perdió 2 hijos más o menos en la distancia de un mes y siempre la tenemos muy presente. Y se va a encontrar, porque Graciela Ramos también, que escribió, tiene a uno de sus 4 hijos en la presencia del Señor, que partió a los 35 años. Y yo le digo, Graciela, por eso se lo digo a Inés en este momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno puede vivir más en la tierra? Y ya te vas a encontrar con Él. Sí. Porque nos vamos a ver. Sí. Vamos a degustar. Aquí están las hermanas de Huerto escuchando. La beata Crescencia Pérez dice, de quien soy devoto, además amigo de su sobrino, el padre Carlos Pérez de San Nicolás. ¿Qué decía Crescencia Pérez? Qué hermoso va a ser el cielo cuando nos encontremos todos. Porque esto no es un chiste, esto no es una película de dibujos animados. Esta es una verdad que vamos a vivir, va a haber encuentro. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Entonces el cuerpo va a ser devuelto al alma. Él es el primogénito de entre los muertos, Jesucristo. Y por eso las madres se van a reencontrar todos. Está el Evangelio de este próximo domingo, que ya lo hemos venido trabajando esta semana y es interesante. Margarita desde Buenos Aires, excelente tema, profundo y claro, llega al alma. Bendiciones. Gracias. Vamos a tratar estos 3 puntitos y al final los mensajes que hayan llegado los leemos y por ahí concluimos. Va buenísimo. Le ponemos un poco de buen humor a temas que son serios, porque así se mecha la vida, ¿no? La vida no es toda seria ni toda alegría. Se hace la vida alegre. Exacto. Y tenemos que vivir la existencia así siempre, ¿sí, no? Ciertamente.
Bueno, me gustaría entonces, ya que vos me lo proponés, quiero decirle a los oyentes que no teníamos preparado en qué íbamos a hablar exactamente, sí sabiendo del tema, cómo salga la conversación para que sea natural, ¿no? Claro. Es espontánea. Entonces, vos me hablaste de un proceso de conversión, que todo hay que hacerlo en un proceso. Fíjense, vamos a tratar, por la carga de tiempo, tendremos unos 15 minutos más aquí en el programa. Como máximo, sí, para Sí. no abusar mucho del tiempo. Porque... Bueno, muy bien, unos 10. Sí, 10 Entonces, minutos. vamos a decir en 5 minutos. Primero, esta relación. Todas las causas de la depresión, o sea, todo lo que origina la depresión, ¿qué dijimos que origina? La hostilidad, esos sentimientos de odio, siempre rasquemos, digamos, porque hay rescoldo del odio siempre guardado. No olvidemos que a la luz de la antropología filosófica, los dos sentimientos interpersonales básicos son el amor y el odio. O sea, siempre hay odio. Aunque uno diga yo no tengo odio, siempre en el medio de la vida hay rescoldos del odio. Los rescoldos son como los resabios que quedan de actitudes enojosas. No crean que odio es matar a alguien, ¿eh? Hay distintos tipos de odio, pero no me puedo extender demasiado. La hostilidad es una causa muy importante cuando uno hace una revisión de vida, ya desde hace unos más de 25 años, en la Pastoral de la Reconciliación, en Argentina al menos, hablamos ya de la palabra revisión de vida en vez de examen de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siempre situados, que Jesús lo mencionó y el Padre César, que no debemos juzgar, y Jesús dice, no juzguen y no seréis juzgados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos. La evaluación sí es distinta, no es un juicio, porque juzgar significa declarar sentencia. En cambio, cuando uno evalúa, pone las luces y las sombras de una situación y busca lo que conviene, como sugieren los libros sapienciales. No buscar en la vida todo lo ideal, porque lo ideal muchas veces no se da, y a veces tenemos la opción entre lo ideal y lo que conviene, y siempre hay que optar por lo que convenga, porque la conveniencia es estrategia, y si uno no es estratega no puede vivir, no puede generar el arte de vivir, no disfruta de la vida. Yo en mi libro, El sentido de la vida, del lado reverso, a la luz de la primera carta a Timoteo, 6:17c, si mal no recuerdo, dice: Timoteo, Dios nos ha dado la vida abundantemente para que la disfrutemos. Entonces, ¿cómo se disfruta de la vida? Con tantas cosas que suceden, con tantos desafíos que todos tenemos, personales, como iglesia, etcétera. Bueno, tenemos que ser estrategas. La estrategia es algo bueno, no es malo. Positivamente, la estrategia es una capacidad que tiene la inteligencia. Entonces, si uno quiere ser estratega con uno mismo, hace una revisión de vida y saber, mis enojos cómo están. Están todos acomodados, ya me olvidé, pero ¿me olvidé o aparento de que me olvidé? O sea, el olvido es una decisión, no es un sentimiento. Entonces hay que recordar estas palabras totalmente. El olvido es una decisión. Otra causa. Dijimos sentimiento de culpa. Cuidado con los que tienen sentimiento de culpa. Miren que el Señor es mucho más misericordioso que nosotros, con nosotros, y más que los otros con nosotros y nosotros con los otros. O sea, el Señor es misericordioso. Entonces, en esa actitud que el Papa Francisco la destaca tanto, el atributo de Dios mayor, su divina misericordia. Si Dios es misericordioso, ¿qué pasa que uno no se perdona a sí mismo? Porque el sentimiento de culpa es sentimiento de autocondena. Luego, el duelo. Recordemos dos cosas en el duelo. Primero, lo que Freud, que si bien no es un referente en la fe para nosotros, no podemos obviar de que ha sido un hombre pensante y que hay cosas que son buenas, ¿no? Como dice San Pablo, examínenlo todo, quédense con lo bueno. Él habla de que en un duelo la persona en su psiquismo tiene que, primero, introyectar, es decir, asumir que una persona no está más, ya sea por separación, ya sea porque partió, ya sea por un trabajo, por lo que sea.
Entonces, llegar a aceptar. ¿Cuánto lleva normalmente? 2 años, y se da la posibilidad, hasta 3 años la persona va elaborando el duelo. ¿Por qué se llama duelo? Hay que saberlo bien. Se llama duelo porque en todo duelo hay una parte de nuestro amor que muere con la persona, muere con el trabajo que queríamos tener, muere con la separación de un ser querido que quiso separarse y no estar más con uno, o al revés. Por eso cuando hay duelo hay una experiencia de un objeto de nuestro amor que murió. Vamos a decirlo claramente, con una persona. ¿Por qué se declara duelo cuando muere alguien? Porque hay una parte de nuestro amor que se fue con la persona amada. Por eso muere en uno. Exacto. Entonces él dice, primero, aceptarlo, introyección. Punto 2, despedida. Saber despedir a la persona. Que la persona entró en la eternidad, que ya no es más un ser temporal. Y por eso ofrecemos misas en la iglesia, rezamos diariamente en la liturgia de las horas, lo mismo, es decir, siempre hay un modo de seguir acompañando esa alma hasta el momento de la resurrección, ¿no? Porque esto es importante decirlo. Claro, porque generalmente a veces vamos llevando en nuestros hombros, en nuestra memoria, vamos llevando cosas muertas. Y llevar cosas muertas después huelen mal, empiezan a oler mal. Sí, y hay que saber situarlas, hay que saber darles el lugar que les corresponde, y por eso es tan importante saber despedirnos.